nos asomamos al tema del día. El gobierno lo había planteado en el decreto del DNU, famoso DNU 70. Puso un plazo que vencía el 2 de mayo. El 2 de mayo debía tomar alguna medida y se conoce esto, que en principio es el primer paso. Lo que sigue es la digitalización plena y de una forma más simple, con autogestión de todo lo que tenga que ver con la propiedad del automotor. Dice el comunicado que se cerrarán el 40% de los registros automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos. La novedad más relevante, además de el trámite más ágil, es que se elimina, ya en la semana había novedades respecto de la AFIP, el Z, ¿no? El certificado de transferencia automotor y demás. Bueno, vamos a todos los detalles. Vamos a ver entonces punto por punto cuáles son las cuestiones que están planteadas. Hay como 3 grupos de cuestiones, algunas que tienen que ver con cuestiones impositivas y otras que tienen que ver con el achique del curro de los registros y otras que tienen que ver con cuestiones operativas para los automovilistas. Bueno, va a haber, como decíamos, un 40% menos de registros, de los cuales 11 están en Córdoba. Los 11 de Córdoba son registros que ya están intervenidos. La idea es seguir avanzando, pero estos registros van a desaparecer. Insisto, ya están intervenidos. Sus titulares, por alguna razón, bueno, no están ejerciendo. Ninguno de estos 11 registros son los que estaban bajo la lupa respecto a un padrinazgo político determinable. Lo que no implica, no es que lo tengan, todos tienen ahí una conexión, un contacto, pero hay algunos que son mucho más abusivos, sobrinos, hermanos, primos, parientes, personas muy allegadas, hay muchos dirigentes de la política, el caso del diputado Oscar Reño, el caso de su tío, el exintendente Germán Cámara, son los más notorios, pero hay un montón de dirigentes vinculados con el peronismo, fundamentalmente de la época del menemismo, que tienen alguna relación con los titulares de registro. Ahora, el 40% es un montón, ¿no? Porque son 1.550 Son 1.555 en todo el país, con lo cual estamos hablando de más de 600 registros, sí, ¿no? Y además de eso, hay una dirección de registro del automotor que va a tener un 30% menos de personal. Hay una achique de la dirección nacional, que es la que regula. Los registros son instituciones privadas que regulan cuestiones de tipo público. Y es más, se valen de instrumentos públicos y el Estado les garantiza, y eso también han avanzado, les garantiza una rentabilidad. Bueno, esto debe ser lo más importante en términos, se elimina el certificado de transferencia del automotor para ser informado a la AFIP, eso no va más, ese formulario. Se elimina la cédula azul que se exigía para las personas que también usaban el auto y no eran el titular, personas que autorizaban, familiares, compañeros de trabajo, lo que sea. Que además se vence esa cédula, o sea, vos 2x3 la tenían que estar renovando, cambiando. Y la cédula verde que también se vence, también se elimina el vencimiento de todas las cédulas verdes, porque es una de las tantas cuestiones engorrosas que formaban parte de los trámites que había que hacer en el registro. Y después va hacia la médula del negocio, ¿no? Los titulares del registro se tienen que hacer cargo del 100% de los costos operativos, porque hasta acá el Estado les garantizaba una rentabilidad y les cubría los costos. O sea, era el negocio perfecto, el negocio redondo, no podían perder bajo ningún aspecto, tenía 0 riesgo de pérdida. Por ejemplo, salarios, ¿le pagaba los sueldos a los que trabajan en el registro? Claro. Desde el director y todos los... Claro, y aparte les garantizaba que tenían un ingreso mínimo e hicieron o no hicieran trámites, ¿no? Claro. Bueno, se van a digitalizar los legajos de los vehículos. Esto es muy importante, lo decíamos, por parte del alto costo, porque se va a invitar a las provincias a que bajen los impuestos de los sellos y a que bajen las patentes para todo lo que tiene que ver con transferencia. Esto que el gobierno ha estimado que hay vehículos que tienen hasta un 70% de carga impositiva y de trámite en el componente del precio, una locura. Y además se va a impedir que contraten a personas con cargos políticos o que tengan algún vínculo directo para la titularidad de los registros. Y este punto es muy importante porque, como decíamos, se valían de instrumentos del Estado. Solo la Casa de la Moneda podía imprimir todas estas cuestiones, desde las patentes, las cédulas, todos los papeles. Bueno, ahora se termina con ese monopolio, con lo cual imprentas autorizadas podrán hacer todos estos papeles, todos estos formularios y no tendrán, como decíamos, el monopolio del Estado. Veníamos, Roberto, a propósito de eso que mencionás de las patentes, incluso hasta de las cédulas verdes, veníamos de un
periodo en el cual te demoraba mucho para entregarte una copia de una patente autenticada. Sí, demora muchísimo. Ahí está parecido a lo que pasa en algunos municipios con los carnets de conducir, con el tema de los materiales, ¿no?, importados, que no llegaban. Bien, vamos a conversar con Yamil Santoro, es legislador de Republicanos Unidos, y a través de la Fundación Apolo presentó un reclamo administrativo al Ministerio de Justicia de la Nación para que se revise y se eliminen los registros del automotor. Hola Yamil, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, esto es un cierre del 40%, pero no es la eliminación completa. Uno supone que los que quedan tendrán más trabajo. ¿Cómo ve usted el fondo de la cuestión? A ver, el fondo de la cuestión creo que todavía estamos a mitad de camino, decididamente en base a todos estos cambios que acaban de mencionar, de eliminación de trámites múltiples, de simplificación, de digitalización, etcétera, son todas buenas noticias. Ahora lo que hay que tener en claro es que estos registros seccionales, que son los que se han ido repartiendo en muchos casos con una lógica más bien política, a familiares, amigos, conocidos, amantes, testaferros, etcétera, respondía a un diseño del Estado donde los trámites se realizaban de manera presencial. Y se realizaban de manera presencial fundamentalmente porque no existía la posibilidad de operar digitalmente. En ese sentido, lo que llama la atención es que, si bien es cierto que se avanza en la eliminación de un número significativo, más allá de cuáles son las justificaciones para eliminarlos, seguimos entrampados o dependiendo de oficinas físicas para un trámite que hoy perfectamente se puede hacer de manera digital. Y esto también tiene que ver, como ustedes bien mencionaron, con que muchos de los titulares de estos registros tienen terminales políticas determinadas, y que cuando se avanzan con reformas de este tipo se tocan intereses complejos y que generan mucha plata. Reitero, buena noticia del cambio, insuficiente a nuestra manera de ver, y justamente lo que hicimos de la Fundación Apolo era poner blanco sobre negro, planteando que hoy el gobierno nacional tiene la obligación, teniendo en cuenta el estado tecnológico, de avanzar a que las transferencias y todo el movimiento registral de automotores se haga 100% de manera digital. Ahora, usted sabe que es extraño esto que dice que todavía se exige la presencia física para ir a registrar un vehículo, porque hasta la misma ANSES, hasta el trámite de la jubilación se lo puede hacer de manera digital, salvo, bueno, en la última etapa, el último paso, pero ya la información digital está. Imagínese si está para las personas y su historia laboral o provisional, ¿cómo no va a estar para los autos? No, ahí sí te concedo un punto, que es que actualmente hay un gran problema, porque estoy investigando mucho el tema con los funcionarios vinculados y demás, y es que cada registro automotor no tiene digitalizada e integrada en una base común sus respectivos registros. Entonces creo que lo que ahora estamos viendo, o por lo menos espero que así sea, es una fase de transición donde se va a tender a unificar las bases de datos, a digamos, generar un registro común, y a partir de ahí, quizás en no tanto tiempo, veamos una segunda ola de reformas que tienda a la digitalización. Y si ese no es el plan del gobierno, definitivamente es el plan que nosotros vamos a empujar para que Argentina entre de una vez por todas, por lo menos en este tema, a procesos más razonables acordes al siglo XXI. También ahora la medida de la Dirección Nacional del Registro Automotor no dice nada de estos entes cooperadores como ACARA, ¿no? Porque uno, cuando paga el formulario 08, ese fee, esa plata va a ACARA, que a su vez paga sueldos del Ministerio de Justicia. Eso, en principio, no se desarma nada. Bueno, ahí donde justamente hay que hablar con la gente, me parece, del Ministerio de Justicia, a ver cuál es el plan de desarme o no. Entiendo que a un gobierno que ya de por sí está muy estresado en términos fiscales y que está haciendo enormes esfuerzos para ajustar las cuentas, hasta tanto no se logre equilibrio fiscal, cualquier baja de impuestos o de tasas o de contribuciones que permita de una manera u otra sostener la burocracia gubernamental o paraestatal, entiendo que puede llevar un poco más de tiempo. De cualquier manera, como liberal, voy a estar todo el tiempo apostando a que se eficientice el gasto, se achique y sobre todo que se simplifiquen los mecanismos de pago, ¿no? Que no haya estos bolsones de fondos que van en paralelo a la estructura administrativa y que generan contrataciones a veces difíciles de explicar o de rastrear. Claro. Con lo anunciado hasta ahora, ¿no? Mirando, o sea, forzándonos a ver el vaso medio lleno, más allá de todo lo que falta. Para el común de la gente, ¿qué medida ve usted que realmente es saludable, que agiliza,
que quita trámites y burocracia. Son todas buenas medidas, digo, la falta de vencimiento de trámites que no tenían razón de ser, le simplifica la vida, te ahorras el garrón de que te pague una inspección, digamos, un control policial o un problema con el seguro, y eventualmente por no tener una cédula donde nadie está mirando o siendo tan diligente de quizás tener anotados los vencimientos, podés terminar teniendo un problema no solamente penal, sino también económico, digo, contravencional. Entonces son todas medidas que ayudan, que bajan el costo en tiempo, el costo en dinero, y en ese marco creo que va en línea con el discurso del gobierno, así que reitero, no es todo lo que a mí me gustaría que sea, pero celebro que sea un paso en la dirección correcta, así que desde la Fundación Apolo lo celebramos y vamos por más. Santoro, yo vuelvo sobre una pregunta que le hacía acá a mi compañera Laura. ¿Cuál es el interés, cuál es el sentido, la lógica de que ACARA se haga cargo de pagar una parte de los sueldos de los empleados de los registros? ¿Eso a quién beneficia finalmente? Bueno, los titulares de los registros. O sea, ahí lo que se termina generando es una garantía de la rentabilidad de un negocio donde entiendo que ahora con los cambios que está llevando adelante el gobierno, lo que busca es que eso quede internalizado dentro del flujo empresario de cada registro. Y me animo a decir, digo, tendría que analizar la micro del caso, pero que este cambio que ustedes antes estaban planteado en torno a la responsabilidad sobre los salarios y otras cuestiones, va a hacer que varios registros también tiendan a cerrar por digamos, inviabilidad económica. Pero por eso creo que lo que está haciendo el gobierno es no dar todas las peleas todas juntas al mismo tiempo, sino ir avanzando progresivamente en esta cartera, porque como ustedes plantearon, muchos de estos registros han sido asignados durante la época menemista, y hoy el gobierno co-gobierna con muchas personas provenientes del menemismo o directamente de la familia Menem, ¿no? Claro, ahora, Yamil, usted sabrá que hay un montón de registros que ahora están siendo devueltos, ¿no? Todos los que tienen un nombre vinculado a la política, el 30 de abril o en marzo han dicho no lo quiero más para no quedar expuestos. ¿Esto cómo lo ves? Bueno, es una buena noticia. A ver, primero es casi como una confesión de parte, ¿no? Digo, que se pone de manifiesto lo mal administrado que ha estado el Estado Nacional a lo largo de todos estos años. Pero en segundo término me parece un paso saludable, digo, donde quizás son situaciones que no constituyen necesariamente delitos, o sí, digo, dependiendo las condiciones de otorgamiento inicial, pero que a buena hora que empecemos a ir un modelo cada vez más pulcro desde el punto de vista ético, y yo insisto, creo que tenemos que terminar en no tanto tiempo sin registros automotores. Sin oficinas seccionales de registros. Quedó claro. Una última preguntita, simplemente es muy prematuro saber cuánto nos ahorramos los particulares con estas medidas. Mira, tendría que hacer el cálculo, pero de vuelta, no es tanto a veces el monto directo que uno se ahorra, más allá de cómo va impactando a lo largo del tiempo, sino que es el tiempo, el dolor de cabeza y fundamentalmente me animaría a decir el riesgo asociado a que te agarren con la documentación vencida y eso eventualmente derive o en el seguro abriéndose de gambas ante un reclamo o teniendo que te saquen el auto o alguna situación parecida. Así que creo que lo vamos a ganar más que en el bolsillo en salud mental. Sí, y también hay que pensar, Yamil, con el stock de legajos en papel, ¿no? Porque uno puede imaginar, bueno, todo digital de ahora en más, pero los registros tienen pilas y pilas de legajos papel. Sí, pero acá reitero, más allá de la cuestión, si querés, medioambiental y de ahorro que representa la digitalización de los trámites, es el paso previo para la conformación de una base de datos integrada, que es el paso previo para poder ir a un modelo centralizado en trámites a distancia o alguna otra plataforma digital para poder llevar adelante estos trámites. Así que celebro, y me animaría a decir que de todas las reformas, esa es la más importante porque nos permite dar una vuelta de página en no tanto tiempo. Gracias, Santoro. Gracias, Yamil, muy amable. A ustedes, que tengan muy buenas noches. Bueno, ahí está. Está claro que es un primer paso relevante, exacto, pero falta el diseño a fondo, Roberto, porque con esto va a dar más trabajo para los que quedan. Sí, pero por lo menos da un paso, Milei, que era lo que se le venía exigiendo. Obviamente, lo decía Santoro claramente, es absolutamente insuficiente porque se trata de una intermediación que ha quedado, perimida en el tiempo y por lo tanto debería haber sido eliminada en su totalidad, pero por lo menos ha avanzado que en ese sentido. Bien, gracias, Roberto. Cambiamos.